Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Siéntese un momento, hermanos. Estamos contentos porque estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Es una bendición poder estar acá, en su casa. Este es el mejor tiempo, hermanos, para usted y para mí. ¿Sí o no, hermanos? Porque este es el tiempo eterno, hermanos, que los va a llevar a la presencia de Dios. Bonito estar reunidos juntos, ¿verdad? Aquí podemos compartir, hermanos amados. Así que estos son los servicios hermosos que Dios dejó, así que es una bendición. Bienvenidos todos, hermanos amados, a la casa de Dios. Hoy sí, hermanos, vamos a predicar la palabra de Dios. Quiero invitarles, si se ponen sus pies, y vamos a leer un pasaje de Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, verso 10. Josué, hermano, perdón, Josué. Josué capítulo 7, verso 10, 11 y 12. Ahí está, mira, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 10, hermano, no me lo quite. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11, hermanos. Verso 2 dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. Padre, que estás en el cielo, Señor amado, te damos gracias, Padre eterno, Dios mío, en tus manos estamos, Señor. Gracias, Padre. Pueden sentarse, hermanos, bajo el tema, cuando tenemos pecado escondido, hay derrota, no hay victoria. ¿Cómo se llama, hermanos? Cuando tenemos pecado escondido, hay derrota y no hay victoria. Eso es todo, hermanos. Conocemos, hermanos amados, el cuadro, la historia de este capítulo, a lo cual, pueblo de Dios, en lo personal, siempre Dios, hermanos amados, trata, hermanos amados, con nuestra vida personal. Y la palabra de Dios habla, pueblo de Dios, que nosotros que predicamos la palabra de Dios y ministramos somos responsables de predicar lo que usted y yo estamos viviendo, hermanos amados. Porque a Dios es imposible poderlo engañar, ¿sí o no? Y entonces encontramos a Israel, hermanos amados, yendo a poseer la tierra, de lo cual ustedes conocen y conocemos, que iban conquistando para obtener la promesa que Dios les había dado. Y ya habían conquistado a Jericó, hermanos amados, porque Dios les dio instrucciones cómo lo iban a hacer, todos lo sabemos. Pero en este capítulo 7 nosotros encontramos un fracaso de Israel. Y ese fracaso vino, iglesia de Dios, por causa del pecado. Esa derrota vino por causa, pueblo de Dios, de hacer algo que no agradaba a Dios. Y algo que a usted y a mí, hermanos amados, nuestra persona los puede llevar al fracaso en nuestra vida, es el pecado, hermanos amados. Porque Dios los ama a nosotros, pero no ama al pecado, pueblo de Dios. Y a mí me ministraba, hermanos amados, crea que se me metió en mi espíritu, en mi corazón. Y quizás, hermanos, tengo cantidad de mensajes que podría decirle, pero este pasaje Dios me lo dio. Y no pude quitármelo, hermanos amados. Yo le decía a Dios, ¿por qué? Porque es un mensaje, hermanos, los cuales los confronta a cada uno de nosotros, a miembros y a líderes y a todo mundo, hermanos amados, lo cual puede venir el fracaso y la derrota en contra de nuestra vida, hermanos amados, cuando usted y yo escondemos algo desagradable delante de Dios. Hermanos amados, aún usted ve que la presencia, el respaldo que Dios puede tener para nuestra vida se aparta de nosotros.
Y este pasaje, pueblo de Dios, vemos a Israel aún, hermanos amados, viviendo, hermanos, lamentos. Y el primer punto, hermanos, que nosotros miramos cómo Israel y Josué no contó con Dios cuando iba para esta ciudad de Ai, que representa, hermanos amados, la carne. Ellos no contaron con Dios. En Jericó Dios les dio instrucciones cómo iban, hermanos, a entrar a esa ciudad. Y muchas veces, hermanos amados, nosotros hacemos cosas sin contar con Dios, porque los confiamos. Israel, hermanos amados, los príncipes y Josué se confiaron porque vieron que el pueblo era poco y que podían vencerlos. Mandaron ese espía y podían vencerlo con 2,000, 3,000 personas. Le dijeron: Josué, no hay necesidad que tú envíes todo el ejército para no fatigarlo. Ellos se confiaron, hermanos amados. Lo que no sabían, que Israel había pecado ya, hermanos, que había un hombre que había cometido pecado. Y no contaron con Dios. Cuando usted y yo, hermanos amados, cometemos pecado, tarde o temprano lo pagamos caro. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Porque la Biblia dice que de Dios nadie se puede burlar, hermanos. Si algo usted y yo podemos engañarlo nosotros mismos, pero a Dios nunca lo podemos engañar. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y muchos de nuestros fracasos, hermanos amados, y derrota que viene en nuestra vida es porque a veces estamos haciendo cosas desagradables delante de Dios, iglesia de Dios. Y Dios esta tarde los llama para que nosotros arreglemos cosas que no le agradan a Él, hermanos amados. Para ser victorioso en la vida que estamos, nosotros tenemos que arreglar áreas que están afectando y que tenemos escondidas. ¿Cuánto le daban la gloria a Dios? Para que Dios pelee por usted y por mí, pueblo de Dios. Por eso muchas veces en los altares se ve mortandad. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso en las células, hermanos amados, no se mueve Dios. Por eso en los ministerios muchas veces no se mueve Dios. ¿De dónde viene eso, iglesia de Dios? Porque lo que estamos ministrando y estamos enfrente, muchas veces tenemos áreas que están mal delante de Dios. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Oh, rabacatalayas. Yo sé, hermanos, que a nosotros nos gusta que los hablen mucho de amor. Nos gusta mucho que los digan: hermanito, usted está bien. ¿Cuántos me decimos sus nombres? Pero Dios, que conoce la vida suya y mía, hermanos amados, conoce nuestras áreas. Y no podemos engañar los pueblos de Dios. Este hombre, hermanos, llamado Acán, trató, hermanos amados, de esconder un pecado que usted y yo sabemos. La Biblia dice, hermanos, que Dios ya había establecido mandamiento y estatuto cómo iban a hacer. Y Dios los habla, hermanos, que la paga del pecado es muerte. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Que tarde o temprano usted y yo pagamos las consecuencias cuando hacemos algo desagradable a Dios. ¿Cuánto alaba la presencia de Dios? Aunque usted se esconda delante del pastor y de los hombres, hay un Dios que no podemos esconderlo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Por eso David decía: tú ama la verdad no íntimos. Usted y yo tenemos que cuidarlos para Dios. Bendito sea la gloria de Dios, pueblo de Dios. Cuando usted y yo honramos a Dios, Dios los va a honrar. ¿Cuánto alaba su presencia? Vino, hermanos amados, el fracaso. Mire lo que trae el pecado. La Biblia dice que entraron 2,000, 3,000 hombres. Lo que ellos no se imaginaban, pueblo de Dios, que iban a salir derrotados. Lo que ellos no pensaron, que Dios, hermanos amados, ya sabía lo que estaba pasando. La Biblia dice que murieron 36 hombres, hermanos amados, por causa del pecado. Y esto lo llama a usted y a mí como ministros, hermanos amados, aún los que están escuchando en sus casas. Cuando usted y yo, como líderes y hombre de Dios o mujer de Dios, andamos haciendo cosas desagradables, aunque lo escondamos, usted va a traer mortandad a su casa, a su vida, a sus hijos. ¿Cuánto alaba su gloria? La Biblia habla que hubo luto, hermanos amados, por causa de un hombre que se metió, hermanos amados, a hacer cosas desagradables delante de Dios. Que Dios los ayude a nosotros, hermanos amados, a decirle a Dios: yo estoy mal en esta área, antes que Dios tome eso, hermanos amados. ¿Cuánto alaba su gloria? Mira, hermanos amados, mi alma alaba su gloria.
La palabra de Dios habla de, hermanos amados, en Hechos. Y todos conocemos ese pasaje. Mi alma bendice su gloria. De tal manera que usted sabe de una familia, hermanos amados, que trataron de burlarse de Dios. Hermanos amados, mire, la iglesia primitiva nos da gran ejemplo a nosotros. Era tanta la santidad y la pureza delante de Dios, que ahí no se permitía nada de pecado ni mentira. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Porque ahí ministraba el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia, hermanos, es ministrada por el Espíritu Santo y Dios la guía, no se permite nada. Va a salir a la luz. Alaba la gloria de Dios si puedes. Por eso Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó tu corazón Satanás? Es mentira a Dios. ¿Cuánto alaba su gloria? La Biblia dice que cayó muerto, hermanos amados. Que Dios los ayude, volviéramos a esos tiempos, porque los pecados ocultos son desagradables delante de Dios. ¿Cuánto bendecimos su nombre? Dice que hubo un luto, hermano, hubo muerto. Y es el mismo Dios, hermano, de la iglesia primitiva, el mismo suyo y míos. El mismo Dios que le habló a Josué es el mismo. Él no ha cambiado, le gusta la santidad y la rectitud. ¿Cuánto obedecimos su nombre? Muchas veces, pueblo de Dios, por eso, hermanos, no vemos en los altares, en los grupos familiares o en las iglesias donde andemos, porque hay cosas que no agradan a Dios. ¿Cuánto alaba su gloria? El hombre puro que camina con Dios es reconocido en los cielos. Aún Satanás lo conoce. ¿Cuánto alaba su gloria? Porque el Espíritu Santo pelea por él y por mí. Y cuando abramos la boca, fuego de Dios descenderá, impactará a los enemigos. El poder del Espíritu Santo cuando Dios está sobre ti. Samanda lea. Pero cuando hay pecado, vivimos en derrotas. Aún en nuestros rostros se los nota. ¿Cuánto alaba su gloria? Bendito sea su nombre esta tarde. Yo sé, pueblo de Dios, que a nosotros nos gusta que nos halaguen. Pero a Dios no lo vamos a engañar con halagos ni con nada. Con Dios hay que ser recto. Yo sé que todos los hemos equivocado en diferentes áreas, momentos difíciles, pero es mejor decirle a Dios: Dios, te he fallado, estoy mal delante de ti, porque no queremos, pueblo de Dios, que el pecado los avergüence. Tarde o temprano sale a luz, dice la Biblia. Hermanos amados, iglesia de Dios, lo que hacemos delante de Dios, eso traerá fracaso a la familia, a nuestros hijos, hermanos amados, a los ministerios, a la iglesia, pueblo de Dios. Cuando hay hombres y mujeres puras delante de Dios, aun cuando se paran los altares, aún la alabanza fluye, pueblo de Dios, porque el poder de Dios fluye, porque Dios respalda lo suyo. Cuanto alaba su gloria, Satanás no puede resistir la presencia de Dios, pueblo de Dios. Cuando hay hombres puros, Sama, Lema, cuando hay mujeres puras delante de Dios, son reconocidos. Porque Dios lo respalda, Dios va a honrar, pueblo de Dios. Pero cuando escondemos cosas, que engañemos al pastor, hermanos amados, engañemos a los hermanos, no podemos engañar a Dios. Cuando obedecemos su nombre, tarde o temprano, hermanos amados, pagaremos lo que hacemos si no los ponemos a cuenta con Dios. ¿Cuánto alaba su gloria? La Biblia dice que había lutos. Israel había sido derrotado. Había fracaso, había lloro, había lamentos. Mire cuánto lo que el pecado trae cuando nos equivocamos delante de Dios. Cuánto alaba su gloria. Entonces, hermanos amados, la palabra describe que cuando estos hombres volvieron derrotados. Cuando Josué se dio cuenta, Josué vino y se postró con los suyos a la presencia de Dios. Aquí hay algo tremendo, hermanos, que Dios me ministraba. Mire, dice que Josué llegó hasta en la tarde orando a Dios y le decía a Dios qué es lo que ha pasado. Hermanos amados, Moisés dice que estaba humillado delante de Dios y Dios le dice: Josué, levántate, no es tiempo de orar,
Es tiempo que te levantes. Israel ha pecado contra mí. Cuánto alaba su gloria. Alaba la gloria de Dios. Hay hombres y mujeres que podemos pasar mucho tiempo ayunando y orando y haciendo vigilia. No es tiempo de orar, es tiempo de confesarle a Dios y decirle a Dios, por favor, ten misericordia. Mi alma alaba sus glorias, a lo cual tiene que ministrarlos porque muchas veces pasamos tanto tiempo orando y no miramos la diferencia y no miramos, pueblo de Dios, victoria. Solamente fracaso y para atrás. Aunque pasemos orando tanto tiempo, Dios lo dice, levántate. ¿Sabe qué? En tu vida hay algo malo que no me agrada. Mientras tú no destruyas esa área, no puedo hacer nada contigo. Cuanto alaba la gloria a Dios. Yo creo que todavía, pueblo de Dios, podemos decirle a Dios, ayúdame y perdónalos. Aunque pasemos, porque es mejor, escuche bien, aunque pasemos 2 horas, 1 hora orando, mejor orar 5 minutos y que sea agradable delante de Dios. Cuanto alaba su gloria, cuanto merecemos su presencia, porque no es tantas las oraciones que podamos hacer, es que usted y yo arreglemos lo que tengamos que arreglar con Dios. Cuanto alaba su gloria. Y el Dios suyo y mío es un Dios de misericordia. Es un Dios que los perdona. Es un Dios, hermano, que tiene compasión porque sabe que hay momentos que puede pasar, cualquier momento difíciles, pero Él está atento para perdonarlos. El gran problema suyo que no queramos reconocer que estamos mal delante de Dios. A Dios no lo vamos a comprar con oraciones ni con nada, sino con confesar, decirle, Dios, ayúdame, porque tú me estás viendo donde quiera que yo ande. Cuánto alaba su gloria esta tarde. Y tuvo que levantar Dios a Josué. Cuánto alaba su presencia. Cuántos tiempos hemos estado orando y no miramos victoria. No miramos que fluya la presencia de Dios. No miramos nada, pueblo de Dios. Porque yo creo que hay áreas mal delante de Dios. Y yo podríamos enumerar muchas, hermanos, pero usted conoce la área. Yo conozco mi área que me está afectando para acercarme a Dios. Por eso es que todo el tiempo caminamos amargados con problemas, pueblo de Dios, peleándolos con todo el mundo. Un hombre puro, recto delante de Dios, camina contento, alegre, camina gozoso, pueblo de Dios. No le tienen que estar diciendo nada. Él sabe que agrada a Dios. Cuánto alaba su gloria. Y Dios le dice, póngame, hermanos, hermanas, por favor, el versículo 10. Dios le dice a Josué, ¿por qué pues así sobre tu rostro? Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11, hermanos. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado anatema y han hurtado y han metido y lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué será lo que tenemos guardado, hermanos? ¿Cuánto alaba su gloria? ¿Qué será algo que lo está afectando que hemos hecho? Que Dios quiere que lo saquemos esta tarde. ¿Cuánto alaba su gloria? Y los que están en las casas también viendo, ¿cuánto alaba su presencia? Aunque hemos pasado mucho tiempo y años quizás engañándolos nosotros mismos, aún, pueblo de Dios, Dios no podemos, hermanos, engañarlos, porque Dios sabía que había algo escondidos. De allí venía el fracaso de Israel, pueblo de Dios, por el pecado de un hombre, hermanos amados. Mire, le voy a decir esto en el nombre del Señor. Aún le puedo decir en los grupos familiares, en los hogares, en las familias, cuando hay pecado, hermano, la presencia de Dios se quita de ese lugar. Cuando hay pecado, pueblo de Dios, en los hogares, en las familias, hermanos, podemos ver la diferencia. Se siente vacío, seco, porque hay pecado adentro de esa casa. Cuánto alaba su presencia. Pero cuando la familia es pura delante de Dios y practica la santidad delante de Dios en los cultos, porque hay pareja, hermanos amados, y matrimonio practicando cosas desagradantes delante del Espíritu Santo, y Dios conoce la intimidad de la familia de cada uno de nosotros. Aunque, hermanos, tratemos de aparentar algo de Dios, no los podemos esconder. Cuánto alaba su gloria. Israel había pecado
Y de ahí venía el fracaso. Algo que usted puede llevar al fracaso a un grupo familiar, supervisores y líderes, es que estemos haciendo algo que no agrade a Dios. Va a contaminar a todos. Cuanto alaba su gloria, porque usted es la cabeza, es el que está enfrente, es el principal de llevar la bendición a Dios, de hermanos de Dios, a ese grupo familiar. ¿Cuánto bendecimos su presencia? Yo creo que Dios se puede meter en los cultos familiares, puede ministrar su gloria aquí mayor. ¿Cuánto alaba su gloria? Yo creo que Dios no ha cambiado. ¿Cuántos creen que lo ha cambiado? Lo que pasa es que muchos ministros estamos haciendo cosas que no agradan a Dios, hermanos amados, y estamos contaminando los altares. Estamos, hermanos amados, haciendo cosas agradables, desagradables a Dios, y no fluye la gloria y la presencia de Dios. Pero cuando lo volvamos a Dios y arreglemos lo que tenemos que arreglar, los altares se van a prender. Satanás va a tener que huir. Cuanto alaba su gloria, el poder del Espíritu Santo descenderá y se moverá mayor. Las cadenas se rompen cuando hay santidad delante de Dios. Alaba su gloria. Samanda Kimalaya, Urra Chaquita. Pero Dios quiere que lo volvamos a Él. Todavía Dios lo está hablando, porque Dios quiere una restauración. Dios quiere darnos victoria. Mientras tengamos las cosas desagradables delante de Dios, nunca alcanzaremos victoria. Nunca alcanzaremos niveles profundos que Dios tiene preparados para nosotros. Alaba la gloria de Dios. Vamos de niveles a niveles. Depende la vida suya y mía para poder ver la misma gloria de Dios. ¿Cuánto bendecimos su nombre? ¿Cuánto alaba su gloria? Pero necesitamos arreglar nuestras vidas. Llorar delante de la presencia de Dios, pueblo de Dios. Y decirle: Dios, yo estoy mal delante de ti. No puedo seguir así. El pecado trae muerte espiritual, derrotas. Y Dios le dice a Josué: levántate, Israel ha pecado. Verso 12, ¿qué dice, hermanos? Por esto los hijos de Israel, oiga bien, no podrán hacer frente a sus enemigos. Mira ahí nomás, déjelo ahí, hermanos. Mire qué terrible está esto, hermanos amados. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Nunca, el pueblo de Dios, entienda bien o entendamos, usted va a poder hacer frente a Satanás y los demonios. La Biblia habla, hermanos amados, someteos a Dios y resistir al diablo. No está diciendo que usted reprenda a Satanás. Anda aquí, Himalayas, rechacatas. Le está diciendo el Espíritu Santo: si tú te sometes a Dios, Satanás va a huir de ti. ¿Cuánto alaba su gloria? Resistir a los demonios. Anda, Padre, qué gloria. Samaya Libas. Resistir a Satanás, someteo a Dios. Te está diciendo Dios: sométeme a mí. Y cuando tú caminas conmigo, Satanás va a tener que huir, porque te está sometiendo a mi palabra. Cuánto alaba su gloria. Manda bella. Qué glorias. Satanás conoce, hermanos amados, cómo usted y yo estamos delante de Dios. Por eso Dios le dice a Santiago: someteo a Dios, iglesias. Y sabe que cuando usted se somete a Dios, hermanos, los enemigos van a tener que huir. Cuando usted se pare en los altares, aún los grupos donde andemos, aunque haya tiniebla, hayan brujos, haya lo que haga Satanás, como haya, cuando llega la presencia de Dios, hombres y mujeres vestidos con Dios y sometidos a su palabra, a su santidad, los demonios tendrán que huir. Cuanto alaba su gloria, porque Él conoce lo suyo. Alaba su presencia. Nunca podremos hacerle frente, pueblo de Dios, mientras tengamos cosas escondidas. Nunca podremos avanzar, el pueblo de Dios. Más bien ni el camino vamos a hallar. Cuanto alaba su gloria. Que Dios los ayude. La Biblia habla, dice: someteos a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. ¿Y qué le dice Dios ahí a Josué? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente. ¿Está escuchando, hermanos amados? Estos son pocos mensajes que usted va a escuchar. ¿Cuánto alaba su gloria?
porque estamos acostumbrados, alaba su presencia, que lo lleven por ahí, pero este mensaje viene de Dios. Hermanos amados, iglesia de Dios, tengo una responsabilidad delante de Dios, se lo digo. Y que Dios los ayude. Dios ama, Padre amados. Y le digo, Dios, ¿por qué tú quieres que tú hables, que yo hable de estas palabras? Cuánta alaba su gloria. Y yo quisiera que me quería quitar a un lado, hermanos amados. Pero cuando, hermanos amados, escucha bien, Dios trae una palabra, Él sabe por qué la trae. Porque habemos gente todavía que estamos mal delante de Dios. Y tenemos muchos años. Y Dios quiere traer victoria para la vida suya y mía. Pero es momento de decirle, Dios, ayúdame y perdóname esta área que está afectando para que tú fluyas en mi vida. Por eso que ha habido tanto fracaso. Yo creo que todo se va cuando usted y yo lo sometemos a Dios. No hay Satanás que pueda resistir, pueblo de Dios, a un hombre. ¿Por qué? Porque es Dios que pelea por usted. Cuanto alaba sus glorias. ¿Y qué más le sigue diciendo? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré. ¿Qué dice, hermanos? Más con vosotros. Mire qué tremendo está esto, hermanos. Mire, oiga, no podemos hacerle frente a los enemigos. Los bares, hermanos amados, ni el camino vamos a hallar. ¿Cuánto alaba sus glorias? Otra, hermanos amados, ya no va a estar con Dios con nosotros cuando alaba su gloria, pero Dios va a estar con usted y conmigo cuando arreglemos todo lo que tengamos que arreglar y lo volvamos a Él cuando alaba su gloria. Entonces Él estará con nosotros. ¿Para qué usted quiere que si Dios no está con nosotros, qué vamos a hacer, pueblo de Dios? Alaba su presencia. Ya no estaré con vosotros, dice, cuando alaba su presencia. ¿Y qué le sigue diciendo? Si no destruyeres. ¿Cómo queda diciendo, hermanos? Si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Alaba sus glorias. ¿Qué tenemos que destruir, hermanos? Que hay áreas que nos está afectando, que sabemos que lo estamos haciendo. Alaba su presencia. Dios lo dice esta tarde. Mientras tú vivas así, yo no voy a estar con vosotros. Tienen que destruir esta área, tienen que destruir esto que está afectando. Canto alaba sus glorias. No vamos a poder hacer frente al enemigo. No va a estar con vosotros, hermanos amados, si nosotros no arreglamos lo que tengamos que arreglar. ¿Cuántos alaba su gloria? El hombre y mujer valiente se rinde delante de Dios. Yo creo, hermanos, que Dios tiene misericordia para perdonarlos, para librarlos, quitar las ataduras, quitar poder de Satanás que ha venido sobre nosotros y los ha afectado por mucho tiempo. Dios quiere que lo volvamos a Él para tener victoria, pueblo de Dios. ¿Cuántos bendecimos sus presencias? Y la Biblia dice, hermanos amados, que Dios les habló y dice que fueron en del hombre que tenía el pecado, que había escondido, que había cometido pecado. Y la Biblia habla, hermanos amados, yo no lo voy a leer porque es mucho, pero habla que dice que este hombre, hermanos amados, vio, cuánto alaba su gloria, con sus ojos. Dice que codició, hermanos amados, y tomó. Ahí hay tres cosas. Ahí después lo estudia, hermanos, los maestros. Cuánto alaba su gloria. Pero dice que codició, hermanos amados, y tomó. Y el problema, hermanos amados, que tomó algo que Dios había dicho que no lo hiciera. Cuánto alaba sus glorias. La palabra de Dios dice, hermanos amados, que esto lo tenía escondido en su tienda. Cuánto bendice su nombre. Y yo decía, Dios mío, que los ayude Dios. ¿Qué tenemos escondido en nuestro corazón? Alaba sus glorias. Que los está dañando tanto cuando merecemos sus presencias. Que muchos ni orar podemos ya. Que muchos ya no queremos ir ni venir a los cultos. Alaba su gloria. Que ya no podemos hacer nada porque hay algo quizás en nuestros corazones, hermanos amados, que están dañados, pueblo de Dios. Y Dios quiere limpiarlos esta tarde. Y Dios quiere, hermanos amados, restaurarlos. ¿Cuánto bendecimos su nombre? ¿Qué tenemos escondido? Solo Dios lo sabe. Alaba su presencia esta noche, esta tarde. Podemos andar bien con trajes, bien cambiaditos, pueblo de Dios.
Hasta una sonrisa hipócrita muchas veces lo sale. ¿Cuánto alaba su gloria? Y podemos decirle, ya lo engañé, lo engañamos. A Dios nunca podemos engañar, los pueblos de Dios. Aunque traigamos ofrendas y diezmos y tantas cosas, de Dios nadie se burla. Alaba la gloria a Dios si puede. Había algo que, hermanos, no lo dejabas. Y dice la palabra de Dios que llevaron a este hombre, hermano, y le dijeron, no, es que yo miré algo bueno. ¿Cuánto alaba su gloria? Es que el pecado es bueno, pueblo de Dios. Se siente bueno, pero al final se paga caro. ¿Cuánto alaba su presencia? ¿Cuánto bendice su nombre? La Biblia dice que la paga el pecado es muertes. La Biblia dice, hermanos amados, que tarde o temprano lo que usted y yo hacemos lo vamos a pagar caro si no lo confesamos delante de Dios. Yo lo miré, le dice, lo miré muy bueno. ¿Cuánto alaba su gloria? Y a mí me gustó, lo codicié y lo tomé y me lo llevé y lo escondí. Y la familia y su esposa era consciente de todo lo que había hecho ese hombre. Por eso, mire, mujer de Dios y hombre de Dios que está aquí, si su mujer anda haciendo perversidades, algo que no es agradable delante de Dios, no comparta con ese loco y esa loca. Alaba la gloria de Dios. Dile, esto no es agradable delante de Dios. Esto va a traer desgracia a mi familia, a mis hijos. Cuanto alaba su gloria. Aunque quede mal con ese hombre, esa mujer, quede bien con Dios. No importa con quién quedar bien, hermanos amados. Hermanos, quedamos mal con los hombres, con Dios es que quedar bien. Alaba su gloria. Porque muchos de nosotros permitimos que esa mujer, hermanos amados, traiga esa maldad y tantas basuras. Y por quedar bien con ella o con él, hermanos amados, no nos importa que contamine una casa. Que el Señor reprenda a los demonios. Vamos a sacar en el nombre del Señor a todo poder de las tinieblas, a todo pecado, para que Dios llegue a las casas y lo visite. Alaba su gloria. Dice que llevaron a aquel hombre, lo mataron, lo apedrearon, le quitaron todo, hermanos, todo lo que tenías. Se acabó el mal ahí, pueblo de Dios. Los hijos, la familia tuvo que pagar todo. Por eso usted y yo, cuando los equivocamos, hermanos, y cuando escondemos cosas, nuestros hijos pagarán también las consecuencias. Nuestra familia, es tiempo que le digamos, Dios, ayúdalo. Por favor, como decía David, examina mi corazón, Dios, como estoy delante de ti. Si hay perversidad en mi corazón, límpiame. Me arrepiento, Dios, y ayúdame. No me quiero quedar en esta tierra. Quiero irme contigo. Quiero hacerle frente a los enemigos. Quiero ver victoria. Alabe su gloria. Ay, cuánto alaba su presencia. Josué fue obediente a Dios. Escuchó la voz de Dios. Escucha bien, hermanos. Le obedeció a Dios, aunque le dolió a Josué lo que sea. Pero aquel hombre confesó el pecado, pero muy tarde. Cuánto alaba su gloria. Hay gente que ya está en el infierno, pueblo de Dios. Dios le dio mucho tiempo que se arrepintiera. Le habló de diferente manera, no se arrepintió. Hay multitudes y millones en el infierno por lo cual no quisieron obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios les habló que se arrepintieran, hoy está hablando el Espíritu Santo a la iglesia, a los amigos, en las redes sociales, que es que volverlos a Dios para que Dios traiga avivamiento y traiga su gloria sobre los altares. ¿Cuánto obedecimos su presencia? Josué fue obediente y le dijo a Dios lo que él tenía que hacer. Capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, hermano, voy terminando. Mire cuál es la diferencia. Capítulo 8, hermana, por favor, perdón. Versículo 1, capítulo. Sí, capítulo 8. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué le dice a Dios ahí? Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate. ¿Y qué le sigue diciendo, hermanos? Amén, hermano. ¿Cuánto le un aplauso a Dios? ¿Qué le dice Dios a Josué ahí? Después que acabaron con el mal que había, le dice: Josué, levántate. ¿Cuánto bendecimos sus nombres? Yo he entregado a esta ciudad en tus manos. No temáis ni desmayéis ni nada.
Tú lo vas a conquistar cuando alabas sus glorias. Dios le está ofreciendo su ayuda, hermanos amados. Mire, hermanos, pueblo de Dios, sin la ayuda de Dios y sin la mano de Dios no podemos avanzar. No podemos conquistar victorias. Y Dios le está diciendo a José: levántate, porque yo he entregado a esta ciudad en tus manos. Y la Biblia habla, hermanos amados, que Israel, hermanos, conquistó esa ciudad cuando obedecimos sus nombres. Cuánto alabamos su gloria. Vamos a conquistar victorias grandes. Vamos a ver su gloria, pueblo de Dios. Si los arrepentimos y los volvemos a Dios y le decimos a Dios que los cambie, que no queremos vivir ya muertos, pueblo de Dios, sin su presencia y su ayuda, que vamos a levantarlos. Dios promete victoria, pueblo de Dios. Pero la victoria nunca vendrá mientras usted y yo vivamos mal delante de Dios, cuando obedecemos su presencia. Por eso usted ve mucha gente que tiene muchos años estar en iglesias, y usted la ve y la vemos lo mismo, y anda de un lado para otro. ¿Cuánto alaba sus glorias? Anda, hermanos amados, errantes. Porque el que está mal, ese hombre y esa mujer, cuando usted está bien delante, Dios se le dirige por Dios. Dios tú lo dirige por el camino recto. Cuando obedecemos su nombre y se para enfrente y levanta las manos sabiendo que Dios, hermanos, lo ha honrado. Cuando obedecemos su nombre, pueblo de Dios, alaba su gloria esta tarde, porque Dios es real. Dios va a traer victoria a la iglesia más. A los líderes que son cabezas y supervisores. Hermanos, los que están enfrente, los que son padres de estas iglesias y a nivel, hermanos, mundial, donde están escuchando estas palabras, Dios va a traer avivamiento a los altares. Las salvas van a comenzar, hermanos, a ser salvas, a ser impactadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando haya mujeres puras y rectas delante de Dios, que han dejado el mundo, pueblo de Dios, y se han convertido al Dios vivo. Y hermanos amados, temen a Dios, no le temen a los hombres. Por eso decía Pablo: yo no agrado a los hombres, agrado a Dios. Cuanto alaba su gloria. A Pablito no le importaba quedar mal con los hombres, con tal de quedar bien con Dios. Cuanto alaba su presencia esta tarde. Verso 2. Estamos terminando. Y Arad dice: ay, a su rey como hiciste en Jericó. Y a su rey, que sigue diciendo, ayúdenlos, hermanos. Amén, hermanos. Ahí está las victorias. Póngase de pie, hermanos. Romanos, hermanas, capítulo 8, verso 13, que dice, estamos terminando. Oh, hermanito, Romanos 8, 13. Dios es real. Mire cómo dice ahí: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuánto la gloria a Dios? Alaba su presencia. Colosenses, y termino con este 3:5. ¿Cuánto me decimos su presencia? ¿Qué dice Colosenses 3:5? Alaba su gloria. Estoy terminando, hermanos. Hacer morir pues los terrenales vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Padre que está en el cielo, te damos gracias a Dios. Dele gracias a Dios, hermano. Estoy terminando. Gracias, Padre eterno, Dios mío. Te damos gracias, Dios de Padre, esta tarde.